Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a tocar muchas fibras sensibles, especialmente para aquellos que han seguido de cerca el universo de Undercell. El título que nos trae hoy aquí Undercell, siempre a mi lado, mi promesa eterna, no es solo un conjunto de palabras, sino una ventana a la profunda conexión, a los lazos que se tejen y perduran, y a las promesas que, en el mundo de las celebridades y más allá, adquieren un significado especial. Vamos a explorar, a desentrañar esas historias, esos momentos que nos hacen sentir que conocemos a Ande un poco más allá de las pantallas y las alfombras rojas. Hablaremos de esas presencias que han sido pilares en su vida, de esas relaciones que ella misma ha descrito como eternas, o que transmiten esa sensación de incondicionalidad. Es un viaje a través de su vida personal, un vistazo a los afectos que la acompañan y que, sin duda, han moldeado a la mujer y a la artista que es hoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido que les encante y nos motiva a traerles más historias fascinantes. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar este recorrido por Undercell, siempre a mi lado, mi promesa eterna. Comenzamos nuestro viaje adentrándonos en el corazón de las relaciones que Undercell valora y protege. Cuando hablamos de siempre a mi lado, inevitablemente pensamos en la familia, ese núcleo fundamental que para la mayoría, representa el primer y más sólido refugio. Y en el caso de Ande, su familia ha sido una constante fuente de apoyo y amor. Pensemos en sus padres. Aunque hemos visto menos de ellos en el ojo público en comparación con su hermana Mavis, su influencia y el amor que ella les profesa son innegables. Ande ha compartido en diversas ocasiones lo importante que son para ella, y esa conexión padre-hija o madre-hija, ese lazo que trasciende el tiempo y la distancia, es sin duda una de sus promesas eternas. Son esas figuras que, sin importar lo que suceda en el vertiginoso mundo del espectáculo, siempre estarán ahí. Son la raíz, el ancla. Pero si hay una figura que ha sido un pilar absoluto, una compañera inseparable en muchos sentidos, esa es su hermana Mavis. Ah, Mavis. La complicidad entre ellas es palpable, es contagiosa. Las hemos visto juntas en innumerables ocasiones, compartiendo risas, aventuras, momentos íntimos y sobre todo, un apoyo mutuo que es inspirador. Mavis ha estado ahí en los momentos buenos y en los desafíos, y esa hermandad, esa unión de sangre y alma, es el epítome de una promesa eterna. Ande ha hablado abiertamente sobre la influencia de Mavis en su vida, cómo la ha guiado, la ha impulsado y la ha acompañado en cada paso. Son un equipo, dos almas gemelas que se entienden sin necesidad de palabras, unidas por un hilo invisible pero indestructible. Esa relación es un claro ejemplo de cómo el amor familiar puede ser esa promesa de que nunca estaremos solos. Más allá del círculo familiar más cercano, también es importante mencionar las amistades que han marcado la vida de Ande. El mundo del espectáculo puede ser efímero, pero existen vínculos que logran perdurar, amistades que se forjan en la adversidad y en la celebración. Hemos visto a Ande rodearse de personas leales, de colegas que se han convertido en amigos del alma. Estas amistades, esas que se nutren de la confianza, el respeto y el cariño sincero, también pueden ser consideradas promesas de estar ahí, de ofrecer un hombro en el que apoyarse, de celebrar los triunfos y de mitigar las caídas. Son las personas que, aunque no sean de nuestra sangre, elegimos para que formen parte de nuestra familia elegida. Y Ande, con su carisma y su autenticidad, ha logrado cultivar este tipo de relaciones valiosas. Ahora, cuando pensamos en siempre a mi lado, no podemos evitar reflexionar sobre las parejas que han compartido su vida. El amor romántico es, sin duda, una de las fuerzas más poderosas y, a menudo, la fuente de las promesas más profundas. Si bien las relaciones en el ojo público son escrutadas y analizadas con lupa, también es cierto que el amor verdadero deja una huella imborrable. Hemos sido testigos de relaciones significativas en la vida de Ande. Cada una de ellas, a su manera, ha aportado algo a su crecimiento personal y emocional. Y aunque algunas de estas relaciones hayan llegado a su fin, el impacto que han tenido, los aprendizajes y los recuerdos, forman parte de ese camino que la ha llevado a ser quien es. La promesa eterna en el amor puede manifestarse de diferentes formas, en el apoyo mutuo, en la comprensión, en la construcción de un futuro juntos, o incluso, una vez que la relación termina, en la promesa de haber dejado una marca positiva en la vida del otro. Es fascinante, observa.
R como Ande, a pesar de la vorágine de su carrera, ha logrado mantener un equilibrio, priorizando esos lazos que considera irrompibles. Su presencia en eventos públicos, en entrevistas, siempre nos da pinceladas de esa faceta más íntima, de esa Ande que, lejos de los flashes, valora la cercanía, la lealtad y el afecto genuino. Y es precisamente esa autenticidad la que la conecta tanto con su público. Sentimos que entendemos sus emociones, sus luchas y sus alegrías en parte, gracias a cómo comparte con nosotros esos aspectos de su vida que la hacen humana. El concepto de promesa eterna en la vida de una figura pública como Ande Erçel adquiere una dimensión interesante. No se trata solo de compromisos personales, sino también de la promesa que ella, como artista, hace a su audiencia. La promesa de seguir ofreciendo actuaciones que nos conmuevan, de mantener una imagen pública que inspire, de ser una voz para causas importantes. Y en este sentido, siempre a mi lado, también puede interpretarse como la lealtad de sus fans, esa incondicionalidad que ella reciprocidad con su dedicación y su talento. Esa conexión mutua es, en sí misma, una forma de promesa eterna. Los seguidores están ahí apoyándola, y ella, a su vez, se entrega en cada proyecto, en cada aparición pública, para honrar esa confianza. También es crucial mencionar el papel de sus mascotas. Sí, han oído bien. Los animales de compañía, para muchas personas, representan una forma pura y desinteresada de amor. Ande ha compartido en varias ocasiones el cariño que siente por sus perros, y esas imágenes de ella interactuando con ellos transmiten una ternura y una conexión que son conmovedoras. Las mascotas son, en muchos casos, miembros de la familia, compañeros leales que nos ofrecen consuelo y alegría incondicionales. Su presencia en la vida de Ande, su siempre a mi lado, en sus momentos de descanso y recogimiento, es otro aspecto de esa red de afectos que la rodea y la sostiene. Reflexionando sobre todo esto podemos darnos cuenta de que el título Ande Erçel, siempre a mi lado, mi promesa eterna, abarca un espectro muy amplio de relaciones y compromisos. Va más allá de una única persona o un único tipo de vínculo. Habla de la familia, de la amistad, del amor, de la lealtad de su público y hasta de la compañía silenciosa pero reconfortante de sus mascotas. Todas estas son piezas fundamentales en el rompecabezas de la vida de Ande, elementos que la definen y que, sin duda, son el sustento de esa promesa eterna, de que sin importar los vaivenes de la vida, siempre habrá un quienes la acompañen, un quienes la amen incondicionalmente. Este viaje a través de las conexiones de Ande nos recuerda la importancia universal de esos lazos que nos nutren, que nos dan fuerza y que nos hacen sentir que pertenecemos. Nos enseña que las promesas eternas no son solo palabras bonitas, sino acciones, presencias y un compromiso constante con aquellos que amamos. Y Ande, con su manera de ser, nos lo demuestra día a día. En resumen, hemos explorado hoy las diversas facetas de las relaciones que definen a Ande Erçel, desde el amor incondicional de su familia, especialmente su hermana Mavis, hasta las amistades que han florecido en su vida. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor romántico y cómo, a pesar de los finales, el impacto perdura. También hemos considerado la conexión especial con su audiencia y la lealtad que mutuamente se profesan, sin olvidar la reconfortante presencia de sus mascotas. Todos estos son los pilares de esa sensación de siempre a mi lado, y la encarnación de sus promesas eternas. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan personal y conmovedor. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significan para ustedes esas promesas eternas en sus vidas? ¿Qué lazos son los que los hacen sentir siempre a mi lado? Por favor, déjenme sus pensamientos, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también admiran a Ande Erçel o que simplemente disfrutan de reflexiones sobre las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, cuídense mucho. Chao.